Hola, buen día a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con el proceso de inflamación. La inflamación básicamente es una respuesta protectora que se da cuando existe un daño celular, un daño a un tejido corporal. Entonces, este proceso inflamatorio como respuesta protectora tiene básicamente tres objetivos. Limitar el daño, o sea, que el daño no siga creciendo, eliminar el agente causal de ese daño y reparar el tejido. Entonces, esos tres objetivos, que primero es limitarlo, o sea, que ese daño no siga haciéndose más extenso. Dos, eh, eliminar y previamente, obviamente, identificar quién causó ese daño. Luego de eliminar a quien causó ese daño celular, reparar el daño realizado por ese agente causal. Esta respuesta de inflamación, como muchas de las patologías que nosotros vamos a ir viendo, puede ser aguda y puede ser crónica. ¿Cuál es la diferencia en que sea aguda y sea crónica? Normalmente, si su resolución es en días o semanas, se denominará aguda, y si su resolución es tardía, sobre todo que ya involucra meses, más de 3 meses, por así decirlo, se cronificará. La diferencia entre la inflamación aguda y la inflamación crónica es que la aguda normalmente termina siendo una protección corporal, termina siendo satisfactoria, y la inflamación crónica termina generando pues daños como fibrosis, necrosis, que no son nada buenos para el cuerpo. La inflamación fue de las primeras situaciones de respuesta corporal que fueron descritas por la humanidad. En la antigua Grecia, pues se tenía ya descrito qué era la inflamación. Ellos le llamaban los 4 signos de la inflamación, que eran calor, rubor, tumor y dolor. Estas palabras pues son muy antiguas, sobre todo el término tumor. Vamos a ir viendo que desde la antigua Grecia a cualquier masa anómala que salía en el cuerpo se le llamaba tumor. Entonces, por ejemplo, le decían tumor a un edema, le decían tumor a una neoplasia, le decían tumor, pues, por ejemplo, a una reacción alérgica, a un eczema de una reacción alérgica. Ahí en ese caso, pues hoy en día ya tenemos esa diferenciación. Ya vimos que en el caso del cáncer, que se le sigue diciendo tumor, pues realmente lo que sucede es que es un crecimiento de células, una neoplasia maligna. En el caso de la inflamación, el término correcto sería un edema, pero le siguen diciendo tumor. Los 4 signos de la inflamación: calor, rubor, tumor, dolor, fueron los principalmente descritos por los médicos más antiguos. Luego se añadió el quinto signo de la inflamación, que es la función laesa o la pérdida de la función. Entonces, aquí en este caso ellos decían, para determinar que algo sea inflamado tiene que estar caliente, enrojecido, tiene que haber un tumor, una tumefacción, tiene que doler y tiene que dejar de funcionar esa parte del cuerpo que está inflamada. Entonces, aquí en este caso, eh, hoy en día esta descripción es muy antigua y obsoleta. La inflamación hoy en día se describe en dos fases: la fase vascular y la fase celular. Nosotros vamos con la fase vascular primero. ¿Qué pasa en la fase vascular en la inflamación? Cuando existe un daño a un tejido, va a suceder lo siguiente. Primero, aquí en este caso, vamos a suponer que esta es una zona de un tejido que se dañó por un traumatismo, por una cortadura, lo que sea. Vamos a suponer que hay un daño celular. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Vean ahí que están esquematizadas unas arteriolas y unas vénulas, y vamos a suponer que esto fue dañado, y lo que sucede es que la primera respuesta es una vasoconstricción. Esa vasoconstricción se da como protección
al sistema circulatorio, porque es fundamental que el sistema circulatorio siga estando íntegro para transportar a todos los mediadores que nosotros vamos a ir analizando. Luego, después de esa vasoconstricción, ocurre una vasodilatación. La vasodilatación es uno de los procesos más importantes porque al aumentar el calibre de esas terminales del sistema circulatorio, pues obviamente se va a facilitar la resolución del proceso inflamatorio porque al tener nosotros vasodilatación podemos irrigar más sangre a ese tejido. Entonces aquí viene la generación de los signos de la inflamación. Como hay una vasodilatación, va a haber una hiperemia. ¿Qué es la hiperemia? Que haya más flujo de sangre a una zona. Si yo, por ejemplo, me lastimé esta parte de la mano, allí específicamente hay vasodilatación y hay hiperemia, la sangre se concentra de mi cuerpo allí en esta zona inflamada. Al haber hiperemia, o sea que hay aumento de la circulación sanguínea, ¿qué es lo que va a suceder con esa hiperemia? Pues obviamente si en una parte hay más flujo sanguíneo, esa parte va a estar más caliente y esa parte va a estar enrojecida. Entonces el calor y el rubor son provocados por la hiperemia dada por la vasodilatación de la parte dañada. ¿Okay? Entonces, en la parte dañada, repito, primero se da una vasoconstricción, dura segundos, y la vasodilatación si dura minutos, o en este caso puede durar hasta horas, y esa vasodilatación hace que haya hiperemia, más sangre en la zona dañada. Al haber más sangre, esa zona está más caliente y está más enrojecida. De ahí salen el calor y el rubor. Luego, nosotros tenemos el otro signo de la inflamación, que es el tumor, la tumefacción. Lo que sucede ahí en ese caso, en la zona dañada, es que esa vasodilatación hace que haya un incremento de la permeabilidad. Los poros de los capilares se abren y la vasodilatación provoca también que se abran y va a salir exudado, ahí viene esquematizado con unas flechas que sale exudado, sobre todo rico en proteínas plasmáticas, hacia la zona dañada. Entonces, como los vasos sanguíneos vasodilataron, abren sus poros y puede salir lo que está dentro de los vasos sanguíneos y eso que sale obviamente va a producir que, por ejemplo, si esta zona fue la que se inflamó, se haga una tumefacción, una edematización, y eso es a lo que los griegos le conocían como tumor. Repito, ¿por qué se da el calor y el rubor? Se da por una hiperemia provocada por la vasodilatación. La hiperemia es un flujo sanguíneo acelerado en la zona, se calienta más y se enrojece más. La misma vasodilatación hace que haya un incremento de la permeabilidad, se abren los poros, se sale el exudado rico en proteínas ahí a la zona lastimada y se inflama, se da una tumefacción. Además, pues la aparición de mediadores, el mismo daño que ocasionó la inflamación, pues obviamente va a lastimar las terminales nerviosas, va a activar a los nociceptores, va a generar dolor. La conjunción de las cuatro va a hacer que pierdas la función. Por ejemplo, si lo que te lastimaste fue una mano, el tobillo, ese dolor, esa tumefacción, el calor, el rubor, etcétera, hace que tú pierdas la funcionalidad por unos días, unos minutos, unas horas, dependiendo de la gravedad de la lesión. Entonces, en el caso de lo que describían los griegos antiguos sobre los signos de la inflamación, ellos solamente estaban describiendo lo que era visible a nivel macroscópico de la fase vascular. La fase vascular se compone de tres principales episodios: vasoconstricción, que dura segundos, vasodilatación, que dura minutos u horas, y luego un incremento en la permeabilidad. Estos tres generan lo que los griegos habían identificado como calor, dolor, rubor, tumor y posteriormente pérdida de la función. Entonces, esta es la fase vascular. En el siguiente video vamos a analizar la fase celular de la inflamación. Entonces, con eso terminamos esto y gracias por su atención.